Bien, en este caso vamos a analizar lo que es la función exponencial. La función exponencial tiene la forma f de x igual a la x. Y eso nos genera una curva distinta a las funciones que veníamos analizando anteriormente. Bien, para ver qué función, o qué curva, mejor dicho, nos genera esta función, analizamos f de x igual 2 a la x. Nos armamos una tabla de valores y elegimos valores para x. Y para esos valores de x nos da un valor de y. Bien, ¿cómo sacamos esos valores de x? Esos valores de y, reemplazamos los valores de x en la función. Entonces nos va a quedar con el primero, por ejemplo, con el 2. Lo reemplazamos en la función y nos queda 2 al cuadrado, sabemos que es 4. Así con el 1, con el 0, con el menos 1 y con el menos 2. Y esto nos genera pares ordenados. Esos pares ordenados los marcamos en los ejes cartesianos, que están en rojo, y unimos los puntos. Unimos los puntos, lo tenemos en azul. Y esa es la curva que nos genera esa función. Pero ahora, ¿qué sucede cuando x tiende a más infinito o a menos infinito? Armamos una tabla de valores nuevamente y analizamos primero cuando x tiende a menos infinito. ¿Cómo analizamos eso? A x le asignamos valores cada vez más pequeños. Por ejemplo, menos 4, menos 5, menos 10 y menos 100. Esos valores los reemplazamos en la función y fíjese que nos devuelve valores cada vez más pequeños, pero no negativos. Entonces podemos concluir que cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a 0. Ahora analizaremos qué pasa cuando x tiende a más infinito. Le asignamos valores cada vez más grandes, 4, 5, 10 y 100, y fíjese que nos devuelve valores más grandes a la función. Entonces concluimos que cuando x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. Bien, ahora, ¿en qué punto la función corta el eje x? ¿Cómo buscamos eso? Hacemos que la función le igualamos a 0. ¿Qué función teníamos nosotros? F de x igual 2 a la x. Entonces, 2 a la x le igualamos a 0. Ahora, ¿hay algún valor que pueda tomar x para que nos dé 0 esa ecuación? No. Entonces, como no hay valor de r que cumpla con esta ecuación, entonces no corta el eje de abscisas. En conclusión, el eje de abscisas, o eje x, es una asíntota horizontal de la función. Bien, podemos concluir lo siguiente. Llamamos función exponencial a la función de la forma f de x igual k por a a la x más b, con a mayor a 0 y distinto de 1 y k distinto de 0, donde y igual a b es la asíntota horizontal de la función. Bien, veamos ahora cómo afectan las distintas constantes que mencionamos anteriormente en la función. Analicemos. Si a está entre 0 y 1, la función es decreciente. Si a es mayor a 1, la función es estrictamente decreciente en todo su dominio. Si k es mayor a 0, la función se mantiene por arriba de la asíntota. Si k es menor a 0, la función se mantiene por debajo de la asíntota horizontal. Bien, teniendo en cuenta ya estos tips, ya podemos hacer un gráfico aproximado de lo que sería la función exponencial. Entonces, analicemos esta función. 2 por 1 medio de la x menos 4. Y le vamos a calcular 1, la asíntota horizontal, 2, la intersección con el eje y, 3, intersección con el eje x, y 4, analizar. Bien, la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es y igual menos 4, que la podemos ver a simple vista. Punto 2 es la intersección con el eje x. ¿Qué hacíamos en la intersección con el eje x? Igualamos a 0 la función. Entonces tenemos 2 por 1 medio de la x menos 4 igual a 0. Tenemos que ver qué valor puede tomar x para que cumpla con esa ecuación. Entonces empezamos a despejar. Pasa el 4 sumando, ahora pasa el 2 dividiendo, y nos va a quedar 1 medio de la x igual a 2, porque 4 dividido 2 nos da 2. Ahora, aplicamos logaritmo miembro a miembro y le damos la base que mejor nos favorezca a nosotros. Y elegimos base 2. Entonces nos queda logaritmo en base 2 de 1 medio de la x igual a logaritmo en base 2 de 2. Por propiedad del logaritmo, la potencia puede bajar multiplicando adelante. Entonces nos queda x por logaritmo en base 2 de 1 medio igual al logaritmo en base 2 de 2.
Como bien sabemos, el logaritmo en base de 2 de 1/2 es menos 1 y el logaritmo en base de 2 de 2 es 1. Entonces concluimos que x es igual a menos 1. Punto 3, la intersección con el eje Y. Hacemos f de 0. Entonces, en donde está la x la reemplazamos por 0. Y nos va a quedar 2 por 1/2 a la 0 menos 4 igual a menos 2. Que ese menos 2 lo sacamos de resolver esa operación. Bien, graficamos la función marcando la asíntota en menos 4, la intersección con el eje x en menos 1 y la intersección con el eje y en menos 2. Unimos esos dos puntos y marcamos la curva que ya conocemos de la función. Bien, vamos al análisis de la función. El dominio van a ser todos los reales, la imagen va a estar desde menos 4 a más infinito, el conjunto de ceros es menos 1, ¿sí? Que coincide con la raíz siempre. El conjunto de negatividad va a ser desde menos 1 a más infinito. Conjunto de positividad de menos infinito a menos 1. Intervalo de crecimiento, nunca crece la función, siempre decrece por los tips que ya veníamos viendo. Y como es decreciente, decrece en todo su dominio. Entonces ponemos todo R. Y la ordenada al origen es menos 2, que este punto coincide con la intersección con el eje Y. Bien, espero que les haya gustado y que les sirva la explicación.